Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 39 del Tratado de Ketubot. Comenzamos al final de la página 38. Amar Abaye, dijo Abaye, va aleja umeta. Estamos hablando del caso del violador. Un violador está con la mujer y después de un tiempo muere ella. Sabemos que él tiene la obligación de casarse con ella y de pagar la multa. ¿Qué nos dice Abaye? Patur, es decir, está exento de pagar la multa. ¿Por qué? Shenemar, Benatán le había nara. Es decir, que esta persona le va a dar al padre de la joven, velo le abimeta, pero no del padre de la difunta, de la muerta. Ahora, Milta de Pshita le Abaye, mi Baye le Raba. Dice esto que le parece tan simple a Abaye. Le surge una duda a Raba sobre ello. De Bae, Raba, pues pregunta Raba. ¿Beger Bakeber o en Beger Bakeber? Es decir, cuando la niña es una Nahara, es decir, tiene entre 12 y 12 años y medio. Cuando fallece, tiene entre 12 y 12 años y medio. Ahora, ¿qué pasa si el violador no es llevado a juicio hasta que ya pasó el tiempo en la que esta chica hubiese tenido 12 años y medio? Murió, ¿sí? Es decir, vamos a decir, fue violada con 12 años y 3 meses. Tardaron un mes en encontrar al violador y en llevarlo a juicio. Y entre medias murió la joven. Y entonces, 2 meses después, sale la sentencia, tiene que pagar, pero ya en ese momento, ya pasaron 12 años y 6 meses de la joven, aunque está muerta. Decimos, ¿se considera Bogueret o se queda siendo Nahara tal y como falleció? Entonces, esta es la pregunta de Raba. ¿Yesh Beger Bakeber o en Beger Bakeber? Beger de Boger. Ahora dice, entonces dice, ¿cuál sería la duda? Dice, Yesh Beger Bakeber, si vamos a decir que hay Beger Bakeber, es decir, que la niña ahora se considera que creció, a pesar de que ya está muerta, Vedibna Habe. Pero entonces, puesto que ya no es una Nahara, ¿a quién le corresponde la multa? A ella, no al padre. Entonces diríamos que la multa iría como herencia para su hijo. O Dilma, o a lo mejor, en Beger va que ver, a lo mejor no hay ese concepto de que la niña se hizo mayor en la tumba. De había Jave y la multa sigue siendo para el padre. Lo primero que va a preguntar la Gemara es cómo es posible que esta chica, eh, estando en un estado de siendo Nahara, desde que fue violada hasta que falleció, tuvo un hijo. ¿Cómo puede ser? Me abra. ¿Y acaso se puede llegar a embarazar una niña pequeña? Gatane, Rav Bibi Kame de Rav Nachman, enseñó Rav Bibi delante de Rav Nachman, Shloshan Nashim Meshameshot Bemoj. Hay 3 mujeres que cuando tienen relaciones lo hacen con un moj. Ya vimos este concepto del moj, es un trapo de algodón que absorbe para no quedarse embarazada justamente. Velugen, ¿quiénes son? Ketanau Meuberet Umenika, la niña menor, la Meuberet la embarazada y la Menika la que da amamanta. Shemat y Taber perdón, Ketaná, ¿por qué la menor? Porque la menor todavía es pequeña como para poder soportar el embarazo y a lo mejor si se embaraza se va a morir. Meuberet, la mujer embarazada. Shemat Aseubara, Sandal, no vaya a ser que estando embarazada vuelva a embarazarse, no vaya a ser que el segundo bebé empuje al primero y le llegue a hacer lo que se llama sandal. También lo vimos en Masejet Erubin. Yevamot, perdón. Y Menica, ¿por qué la Menica? ¿Por qué la camamanta? Porque es un peligro. ¿Por qué? Shema tikmol et bena. Es decir, si se embaraza va a dejar de producir leche y el bebé no va a tener que comer. ¿Y qué se llama una niña pequeña? Mi batajat es sereshana beyomejad. HTM sereshana beyomejad. Es decir, entre 11 años y un día hasta 12 años y un día. A eso se llama ketana. Bajot mikan, si es menos que esto. Veyeter arken, o más de esto, Meshameshet Kedarkabe o Lejet, es decir, tiene relaciones de manera normal y así es como hace. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Bajajamim Omerim, los sabios dicen, Ajazo Bajazo, es decir, menos de 11 años o más de 12 años, Meshameshet Kedarkabe o Lejet.
Uminashamayim Yerahamu. Es decir, que tiene relaciones de manera normal, es decir, no puede utilizar un moj. Y del Shamaim tendrán Rahamim de que esta chica no se va a embarazar, Mishum Shenemar, porque dice el versículo, Shomer Petaim Hashem, que Hashem cuida a los inocentes. Muy bien, Gitema, y si me quieres preguntar de Abra que Shehinara, es decir, que se embarazó cuando era Nahara esta chica, es decir, entre 12 años y 12 años y medio. Beolid que Shehi Adai Nahara, y que dio luz cuando todavía era Nahara. ¿Sí? Ubeshita Yerge Mikaya el Nahara, y acaso con 6 meses puede tener un bebé. Shmuel en Ben Naarut Lebagrut el Ashisha Chodashim. Es decir, Shmuel establece el tiempo que va desde la Naarut hasta la Bagrut como 6 meses. Vejitema, y si me quiere decir, Batzirhu Deleka, es decir, que no hay menos de 6 meses, dice, no puede ser porque Hat Feika, pero que si es más de 6 meses sí podría ser. Dice, no, Ha Ela que amar. Shmuel que dijo, no hay más que 6 meses, únicamente 6 meses. Ela, aquí que me vaya a leer. Es decir, solamente eso. Entonces, que Sheleachar Shemeta Higiazman Bagruta, puesto que después de que murió, llegó el tiempo en el que esta chica se hizo Bogeret. ¿Acaso vamos a decir Yesh Beger Bakever, que se puede convertir en Bogeret estando en la tumba y que sale del dominio del padre? Ufaka Ab, y pierde ahí la fuerza el padre. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir en Beger Bakever, es decir, la niña no se va a hacer adulta en la tumba. Velo para acá, y no desapareció el mérito del padre sobre ese dinero. Mar Barrabashi Baele vino a preguntar Mar Barrabashi, ¿sí? Aji. Es decir, sobre esta duda de Rabba. Cuando una persona violó a una mujer y murió, a una joven. Mitad Osa Bagrut o en Osa Bagrut. Es decir, el hecho de que cuando murió y el padre no puede cobrar esa multa, ¿eso hace que la niña se haga bogueret o no? Rabba Emine, Rabba me Abaye. Le vino a preguntar Rabba a Abaye. Va aleja venit arsa. Perdón. Todo esto que hemos dicho ahora, ¿sí? Queda en teku. Es decir, no hubo respuesta. Tenemos que esperar que llegue Eliyahu Naví para responder. Va Emine, Rabba me Abaye. Otro caso. Vino a preguntar Rabba Abaye. Va Alea. Viene el violador. Está con la joven venit arsa. Después de ello, ella se compromete. ¿Qué dijimos el versículo? Dice Asherlo Orasa, que no se había comprometido. Aquí, primero fue violada y después se comprometió. Mau, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso la multa es para el padre porque ahora mismo está comprometida? ¿O la multa, perdón, porque en el momento que fue violada no estaba comprometida? ¿O acaso, puesto que ahora está comprometida, la multa es para ella? Amarle le dijo a Valle, mi ketiv benatán le había Nahara Sherlo Arusa. ¿Acaso está dicho en el versículo que le dará al padre de la joven que no está comprometida ahora? Dice, no, que no estaba comprometida. Entonces pregunta el Rabba y dice, Ultamer, según tu punto de vista. ¿Sí? Ha de Tania va alea veniset leatzma. Es decir, que si tuvo que si estuvo, la violó y después se casó, la multa es para ella. Mi ketiv Natán le había nara Sherlon Nesua. ¿Acaso está escrito en el versículo que le dará al padre de la joven que no está casada? Dice, Aji Ashta Atam. Entonces así también. Joil Ubagrut Motzia Mereshut Ab. Puesto que el hecho de hacerse adulta hace que salga del dominio del padre, y es decir, el padre ya no puede reclamar nada de ella. Benisuimos Motzia Mereshut Ab. Y también cuando se casa, hace que la joven salga del dominio del padre. El padre ya no le puede reclamar nada. Bagrut, ma Bagrut, va aleja, ubagra leatzma. Igual que con el tema de que creció, si el violador la violó y después ella se hizo mayor, la multa es para ella. Avnisuin también el casamiento, si la violó y después se casó, la multa leatzma.
Ela erusin. Pero en cuanto a los erusin, al compromiso, Mika Mafke me resulta de Ablegambre. ¿Acaso esa chica que solamente se comprometió salió completamente del dominio del padre? Hatnan, si fue enseñado, Naara Hameorasa había Ubeala Mafrim Lanedarea. Es decir, que en un caso de una Naara, una joven que se comprometió, tanto el padre como el marido son los que tienen la posibilidad de anular sus votos. Es decir, que en este caso, mientras y solamente tuvo Erusin, compromiso, y sigue siendo Nahara, entonces sigue estando en cierto modo bajo el dominio del padre, y entonces por eso la multa también sería para el padre. Vamos con la siguiente Mishnah. La siguiente Mishnah nos dice así. Entonces la siguiente Mishnah nos va a traer la ley del mefaté, del seductor. Dice, mefaté no ten shlosha devarim. El seductor da 3 cosas. Haon veaones arba. Y el violador da 4. Es decir, paga 4 cosas. Mefaté, ¿qué paga? A mefaté no ten boshet, es decir, la vergüenza. Upegam, es decir, aquello que provocó en el cuerpo de la joven, que esta chica ya cuando se va a casar no va a tener que tuba de betula. Uknas y la multa, los 50 shekalim de plata que establece la Torá. Ahora, ¿qué es lo que da de más el onés? Mosif alea, alab haones. Añade el violador. Shenoten etatzar, que da él por el sufrimiento que le provocó a esta chica. Ma benon es la mefate. ¿Cuál es la diferencia entre el violador y el seductor? Haones no tiene tatzar, mefate no tiene tatzar. Es decir, que el violador paga por el tzar, por el sufrimiento, y el seductor no. Segunda diferencia, Haones no tiene millad. El violador lo da inmediatamente. También, a pesar de que se va a casar con ella, también tiene que pagar la multa. La mefate, es decir, solamente si deciden no casarse con ella. Beaones, shote beatzitzo. Es decir, el violador bebe del propio utensilio que él tomó. Es decir, que puesto que violó a esta mujer, ahora se tiene que casar con ella y no la puede divorciar. La mefate, imbratzale otzimotzi, y si la quiere el seductor, si la quiere salir, si quiere salir de ella, puede salir. Ahora explica la cámara, que tachote beatzitzo, ¿cómo es esto de que bebe de su propio utensilio? Afilu higeret, incluso que esta joven sea higeret, coja. Afilu suma, o que sea ciega. Afilu mukat shahin, que tenga lepra. ¿Sí? De todas formas, tiene que casarse con ella. Ahora, nimtza va dabar erba, pero si encuentran en ella algo que está prohibido, es decir, que no va a poder casarse con ella porque es una prohibición de la Torah, o shena reuyalo, la pueblo de Israel, o que ella no puede formar parte del pueblo de Israel, como por ejemplo si es una mamzeret. En el Roshele que llama, entonces no puede casarse con ella, sheneemar, porque dice el versículo, velot y yele isha. Para él será como esposa. ¿Qué quiere decir? Isha reuyalo, es decir, una mujer que puede llegar a ser su mujer. Dice la Gemara, Tsar de Mai, ¿cuál es esta angustia, este sufrimiento que tiene que pagar el violador, además por encima de lo que paga el seductor? Amar Abua de Shmuel, dijo el padre de Shmuel, Tsar Shechabata al Gabe Karka, es decir, el sufrimiento porque la tiró sobre el suelo para violarla. Matkif le Rabizera, pregunta a Rabizera sobre esto. Él ameata. Entonces, si es esto, Haftal Gabe Shirayin, si la tiró sobre prendas, es decir, no hubo este sufrimiento, el jinami de patur, entonces ¿qué vamos a decir? Que está exento de pagar tzar. Es decir, en lugar de tirarla al suelo, la tiró sobre la cama. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Porque no le provocó ese sufrimiento. Vejitema el jinami. Y si quiere decir que realmente es así, que si la tiró sobre las prendas no paga tzar. Beataña, si se enseñó una vereita, Rabbi Shimon ben Yehuda discrepa con el sabio de nuestra Mishnah y dice, Beomer, Mishum Rabbi Shimon, en nombre de Rabbi Shimon, Ones eno meshalem et atzar. Ni pene, el ones, el violador no paga el tzar, ni pene, shesofa le istaer, tajat baala, porque a fin de cuentas está joven. A fin de cuentas va a pasar ese sufrimiento, ese dolor
de esa relación una vez que se case. Amarlo le dijo, enodomé niveles beones, le niveles de razón. Dice, no tiene nada que ver, no es lo mismo una mujer que pierde su virginidad por ser violada que por casarse de manera voluntaria. El amar Rab Nachman, amar Rabba Barabúa. Entonces dijo Rab Nachman que dijo Rabba Barabúa. Atzar, es decir, este sufrimiento por el cual tiene que pagar el violador, Shel Pisuk Araglaim, es decir, del hecho de abrir las piernas. De Genu Omer, y así dice. Tefasqui et raglayech lechol over. Es decir, ¿dónde está este versículo? Yehezkel. Es decir, de todo tu deseo, no te preocupó el sufrimiento que provoca el hecho de abrir así las piernas. Eso es lo que está diciendo el profeta Yehezkel al pueblo de Israel. Pregunta de Gemara, y si es así, Mefutaname, entonces también la mujer seducida también tiene ese sufrimiento. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rav Nachman, que dijo Rabba Barabúa, Mashal de Mefutalema Dabardomé, es decir, ¿a qué se asemeja este caso de la seducida? De Adam, llamarle Javeró, a una persona que le dice, que era Shirain, Sheli, Beipater, ¿sabes qué? Le dice, ¿sabes qué? Rompe mi ropa y no te voy a pedir que me pagues, te eximo de que me pagues. Es decir, que la persona sabe que va a tener una pérdida porque le va a romper las prendas, pero dice, ¿sabes qué? Adelante, hazlo, yo te doy permiso porque a fin de cuentas si tienes que pagar, me tienes que pagar a mí, no te voy a pedir. ¿Bien? Entonces pregunta inmediatamente la Gemara y dice, Sheli, es decir, mi, aquí en el caso de las prendas, es verdad, son suyas, pero aquí el mefaté, el seductor, si tiene que pagar, no tiene que pagarle a ella, le tiene que pagar al padre, de Abu Aninu, ese dinero es de él, del padre. Él amarraba, entonces dijo Raba, perdón, él amarraba Nachman, amarraba Barabúa, entonces más bien dijo Raba, que dijo, perdón, él amarraba Nachman, dijo Rab Nachman, que dijo Raba Barabúa. Pikjon Shebahen Omerot, es decir, las mujeres inteligentes, o sea, inteligentes, ¿sí? Es decir, eh, avispadas, no sé la palabra que me sale en español, avispadas. Dicen, Mefutá, perdón, Mefutá en la Tza'ar. Es decir, que para la Mefutá, para la mujer que fue seducida, no hay ese dolor o ese sufrimiento de abrir las piernas. ¿Sí? Por lo tanto, el Mefaté no tiene que pagar Tza'ar. Veja, cajas, denan de Itle, pero nosotros vemos que hay. Amarabaye dijo a Valle, Ambrali, me dijo así, mi madre, en realidad era su omenet, es decir, su cuidadora, su nodriza, que ese sufrimiento, ese dolor, es tan poco como que Maya Jamime a Rashed de Karja, es decir, como el agua caliente sobre la cabeza de un hombre calvo. Es decir, que es verdad que se quema un poco, pero o sea, lo disfruta, por así decirlo, porque el agua caliente le sienta bien. Ahora, Rabamar, Ambrali, Bat, Rabhizda, me dijo la hija de Rabhizda, es decir, mi esposa, era la esposa de Raba, que ese sufrimiento que es Ki Ribda de Kusilta. Es decir, es como el pinchazo de la persona que te va a hacer, que te va a sacar sangre para hacerte una sangría que se hacían antiguamente, se sacaba sangre para quitar las enfermedades, como eso. La Papamar, Amrali Bat Aba Sura'a, es decir, me dijo la hija de Aba Sura'a, que también era su esposa, que ese sufrimiento que es, Kinahama Akusha de Jinje, es decir, como el pan duro, ¿sí? Que rasca las encías, pero a fin de cuentas lo que quieres es comerlo. Vimos en la Mishnah, Haones no te miyad me amefate la el violador paga inmediatamente y el seductor solamente si no se casa. Pregunta la hermana, cuando la divorcia. ¿Acaso su esposa todavía no se casó con ella? Amarabaye, Emma,
Shelo yichnos. Es decir, ¿cuándo es que paga el mefate? Cuando deciden no casarse con ella. Tanya Nameji, así también se enseñó en una veraita. A palpi shamru amefate noten lichshelo yichnos, a pesar de que el seductor paga cuando deciden no casarse, pero si se casa con ella está exento, de todas formas, Boshetubgam no tiene millad, pero los otros pagos sí que tiene que darlos. La vergüenza que le hace pasar y el daño que le causa, sí que tiene que pagarlo. Vejad, aún es vejad amefate, ya sea el violador o ya sea el seductor, ben hi u ben había, yejolín le akev, es decir, ya sea ella o ya sea el padre, pueden impedir el casamiento. Ella dice, no, no me quiero casar. O el padre dice, no quiero que este señor se case con mi hija. Entonces no se casa. Pregunta de manera, Bish, lema mefate ketib, dice, con respecto a la mujer que fue seducida, está escrito, in maen yemaen había. Es decir, que si el padre rechaza, si rechazase el padre de darle su hija, entonces ahí va a pagar el seductor que mohara betulot, el dinero nupcial. Entonces, ¿qué se entiende aquí? Que el padre es el que puede evitar ese casamiento. Él y él había, solamente el padre. De donde yo sé que ella también. Talmud Lomar, Yemaen. Es decir, de la repetición de la palabra Maen, como dice el versículo, dice in Maen Yemaen. Es decir, está doblado el lenguaje de rechazar. Entonces, Yemaen Mikol Makom, por los dos lados, por todos lados, ya sea él o ya sea ella, son los que pueden evitar este casamiento. Ella, pero en cuanto a lo al violador, ¿de dónde sabemos que los dos pueden, tanto el padre como ella pueden evitar casarse? Bishlema Ihi, dice, yo entiendo que ella pueda rechazarlo, Dichtiv, Velo Tiyeleisha, para él será como esposa. ¿Qué quiere decir? Midata, según su voluntad de ella. Él había Menalan, pero la voluntad del padre, ¿de dónde lo sé? Amar a Valle dijo a Valle, parece lógico pensar que el padre también puede evitar el casamiento. Sheloye Jote Niskar. ¿Para qué? Para que el transgresor no salga ganando. Raba Mar dijo Raba, Calva Homer. Dice, lo aprendemos de un Calva Homer. Umame Fate, Shelo Abar, Ela Alda Tabia Bilbad. Dice, sí, el seductor que solamente transgredió la voluntad del padre, porque ella, la joven, al fin de cuentas consintió. Ben Hiu Ben Abia Yeholin Leakev. Tanto ella como el padre pueden evitar el casamiento. Onés, el violador, que es más grave. ¿Por qué? Porque Abar Aldat Abia Be Aldat Asma. Es decir, que fue en contra de la voluntad del padre y de la voluntad de ella. Loco Sheken, con mucha más razón, que también el padre va a poder evitar el casamiento. Responde la Gemara y dice, Raba lo amar que Abaye. Explica la Gemara y dice, Raba no dice como Abaye. Que van, ¿por qué? De Kame Shalem Knas, Lavjoten Iskarhu, dice, porque a fin de cuentas, puesto que el mefaté o el violador tienen que pagar una multa, no es un transgresor que sale ganando con su transgresión. La Valla lo marca Raba, y Abaye no dice como Raba, porque de Ibu Matzeme Akev, había Nami Matzeme Akev, Ones de Ihu lo Matzeme Akev, había Nami lo Matzeme Akev, es decir, ¿por qué? Porque el violador, el seductor, él mismo puede decir, no me quiero casar, y entonces es diferente del otro caso, es decir, es verdad que el que está transgrediendo la voluntad solamente del padre, pero también él puede decir, no me quiero casar. En el caso del violador no existe que él diga, yo no me quiero casar, y entonces, ¿por qué voy a decir que el padre también puede evitar ese casamiento? Tañeida, se enseñó así también en otra veraita. Afalpi shamru ones noten miyad, a pesar de que dijeron que el violador paga la multa inmediatamente, incluso que se case con ella. Es decir, si se llegan a divorciar, en la Alav Klum, ella no le puede reclamar nada. Es decir, no le tiene que pagar que tú va. Pregunta la Gemara y dice que shiotzi. ¿Qué quiere decir cuando la divorcia? Mimatze mafikle. ¿Acaso es posible que él la divorcie? Está escrito, lo yuhale shaleja kol yamav. No la va a poder divorciar durante toda su vida. Explica la Gemara. Emma, vamos a decir
que shetetzehi, es decir, cuando ella le pide que la divorcie. Es decir, él por su propia voluntad no la puede divorciar, pero si ella le pide el divorcio, él se lo tiene que dar. En la alafgum, pero si ella le pide el divorcio, el get se lo va a dar, pero no le tiene que pagar ketubá. Ahora, met, ¿qué pasó? Continúa la Bereité y dice, después de que se casó con ella, muere el violador. Yatzá kesef kenasá biktubata. Es decir, el dinero de la multa se cobra de la ketubá. Perdón, en lugar de la ketubá. Y no recibe ketubá. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice, yeshla ketubá mané. Dice, no. Si la divorcia o si enviuda, tiene una ketubá de un mané, como una beulá. Explica la Gemara. Bemaika me explique, ¿dónde está la discusión? Rabanan sabe, los sabios opinan que no tiene ketubá, porque ta'ama mai tiknu Rabanan ketubá. ¿Por qué los sabios establecieron la ketubá? Para que el marido no encuentre fácil divorciar a la mujer. Por eso los sabios instituyeron que hay que poner una ketubá. Pero aquí el violador, lo matzemafikle, él no la puede divorciar porque la Torah dice, lo yahole shalechal kol yamav, no la podrá divorciar durante toda su vida. Entonces ahí no hay motivo de ketubá. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Sabar, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, ¿qué opina? Hanami, sí, también en este caso hay una sospecha de que él le pueda provocar a ella que le pida el divorcio. Es decir, ¿qué le va a hacer? Metzaerla, la va a afligir, ¿sí? Se la va a tratar mal. Adamrahi, lo va a hasta que ella venga y diga, ya no quiero estar contigo, divórciame. Entonces, para evitar eso también, dijeron, no, también tiene que pagar que tú vas, tanto si enviudó como si la divorció. Oneshote beachisto, dijimos que el violador bebe de su recipiente, es decir, lo que él provocó. Amar le raba me praskaya, le rabashi. Mirde, vemos. Migmar gamari mehadade. Es decir, hay una gezerá shabá entre el ones y el mefate, entre el violador y el seductor. Leha mil taname ligmeru mehadade. Entonces aquí también utilicemos la misma gezerá shabá para aprender también esto. ¿Qué dijimos? Que el onés, shote beatzizó, digamos lo mismo. Digamos que el mefate también. Dice Amarkra, dijo la Torá, Mahor yimheren alo leisha. Dice no. ¿Por qué? Porque en el caso del mefate, dice, se casará para él, o tomará para él como esposa. ¿Qué quiere decir lo para él? Midato, es decir, según su voluntad. Si él quiere, se casará con ella el mefate. Pero el onés no dice eso, entonces tiene la obligación de casarse. Ahora, Quetzal shote beatzitzo, ¿cómo es que va a beber de lo que él provocó? Dijimos que incluso si ella es coja, o si es ciega, o si tiene lepra. Amar Rav Kahana, Amarita Leshamata Kame de Rav Zvid Minardea. Yo dije esta enseñanza delante de Rav Zvid de Nardea. Y dije, es decir, la última parte de esto que dijimos, que sea veloti y Elisha, es decir, una mujer que sea apta para ser su esposa. Es decir, que dijimos que si es una mujer que no puede entrar al Klal Israel, entonces estaría exento. Entonces, esto es lo que preguntó Rav Kahana. Dice, ¿por qué? En otros casos, vemos que una misvá tase empuja una misvá, lo tase. Dice, venitne, hace, nitje, lo tase. Es decir, que la misma de acción de Velot y Elisa será su esposa, que echa a un lado la lota hace de, por ejemplo, si ella es mamzeret. ¿Qué me respondió? Amarli, Ravzvid, Eja Ambrinan, Nate hace, venid gelota hace. ¿Cuándo es que se dijo, toma el hace y empuja el lota hace? Que gon milá betzarat, como por ejemplo el caso de alguien que tiene que hacer la brit milá a su bebé, y tiene en el lugar de la brit milá tzarat, la Torah prohíbe cortar un lugar donde haya tzarat. Tzarat es esa lepra que salía. Está prohibido, pero aquí, ¿qué dice?
puesto que tengo la mitzvah del Brit Milá, voy a cortar ese lugar, a pesar de que estoy cortando la tzarat, estoy cumpliendo la mitzvah tasé. De lo efshar le cayume le hace, porque no puedo sino cumplir del todo el hace. Abalaja, pero aquí, y amerá de lo baena, mi ite le hace clal. Pero aquí, que se puede, efshar le kayem shenehem, se puede cumplir los dos. Y amará de lo baena, si ella viene y dice, no me quiero casar, mi ita le hace clal, ¿acaso hay una mitzvah tasé para empezar? Por eso, entonces no decimos que si esa mujer no es apta para entrar al Cal Israel, el violador queda en ese caso exento de casarse con ella. Hasta aquí llega el DAF 39, Hiskube Imsu, y Bezrat Hashem nos veremos en la noche.